Buenos días, compañeros. Nosotros somos Jesús David Nieto Ramos, Antonio Ibarra, Valeria Pérez Emily Hernández. y hoy les venimos a hablar sobre el realismo latinoamericano. A continuación, nuestro video. concepto del realismo latinoamericano. El realismo latinoamericano es un movimiento literario que se caracteriza por la representación de la realidad social, política y económica de América Latina, de manera objetiva y crítica. Este movimiento se centró en describir la vida cotidiana, las costumbres y las tradiciones de la región, así como los problemas sociales y políticos que la aquejaban. Contexto histórico del realismo latinoamericano. El realismo latinoamericano fue un movimiento literario que surgió en la segunda mitad del siglo XIX en América Latina. 1. Independencia y formación de los nuevos estados. Tras las guerras de independencia en el siglo XIX, los países latinoamericanos comenzaron a construir sus propios gobiernos y sociedades. Sin embargo, surgieron problemas estructurales como la pobreza, el analfabetismo y la desigualdad social. 2. Desigualdad social y económica. Las élites criollas conservaron el poder económico y político, mientras que indígenas, campesinos y obreros vivían en condiciones precarias. El realismo denuncia estas injusticias y retrata las dificultades del pueblo. 3. Transición del romanticismo al realismo. El realismo surge como reacción al romanticismo, dejando de lado lo sentimental para centrarse en la vida cotidiana y problemas reales de la gente. 4. Influencia del realismo europeo. El movimiento toma influencias del realismo y naturalismo europeo, pero adaptado a la realidad latinoamericana. 5. Auge del liberalismo y modernización. Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, muchos países impulsaron reformas liberales como la educación, propiedad privada y desarrollo económico. Sin embargo, estos cambios no beneficiaban a todos, lo que provocó críticas sociales reflejadas en la literatura realista. En resumen, el realismo latinoamericano nace como una respuesta artística a la realidad social difícil que vivían los países de la región después de la independencia. Las principales características del realismo latinoamericano son: reflejos de la realidad social, describe fielmente la vida cotidiana, especialmente de las clases bajas y medias, muestra injusticias, pobrezas, conflictos sociales y desigualdad, crítica social y política. Muchas obras denuncian la corrupción, el abuso de poder, la opresión indígena o campesina y los efectos del colonialismo y neocolonialismo. Personajes comunes y complejos. Los protagonistas suelen ser personajes del pueblo, campesinos, obreros, mujeres, luchadores, entre otros. Son personajes realistas con virtudes y defectos. Lenguaje sencillo y directo. El estilo de buscar ser claro, realista y accesible. Determinismo social. Se muestra como el entorno, la pobreza o la falta de oportunidades determinan el destino de los personajes. Interés de la identidad latinoamericana. Reflejan las tradiciones, culturas, conflictos y luchas propias de América Latina. A continuación, los géneros. Número 1. Novela. La novela es el género principal del realismo latinoamericano. A través de ella se retratan los problemas sociales, políticos y económicos de los pueblos latinoamericanos. Temas frecuentes: injusticia social, pobreza, conflictos rurales, dictaduras, desigualdad y lucha de clase. Ejemplo: Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, del país de Venezuela. El túnel de Ernesto Sabato, del país de Argentina. Número 2. Cuento. El cuento realista latinoamericano también retrata la realidad social, pero de forma más breve. Muchos autores lo usaron para hacer crítica social o mostrar la vida de los más pobres. Ejemplo: La gallina degollada de Horacio Quiroga, del país de Uruguay. La casa tomada de Julio Cortázar, aunque mezcla el realismo con lo fantástico. Número 3. Teatro. El teatro realista latinoamericano también abordó los conflictos sociales y políticos, especialmente a partir del siglo XX. Ejemplo:
El señor presidente, novela adaptada al teatro de Miguel Ángel Asturias. Cuarto, crónica y ensayo. Aunque no son géneros narrativos tradicionales, muchas crónicas y ensayos del realismo tienen gran valor literario y reflejan la realidad del continente. Ejemplo, las crónicas de José Martí. Temas del realismo latinoamericano. 1. Crítica social y política. Denuncia las injusticias sociales, corrupción política, abusos de poder y desigualdad. Se enfocan en mostrar los problemas reales de la sociedad latinoamericana. 2. Retrato de clases sociales. Profunda descripción de la vida de clases bajas, campesinos, obreros y también de la burguesía y la aristocracia. Se evidencian las tensiones, conflictos entre las clases sociales. 3. Realidad rural y urbana. Se representan tanto las costumbres del campo como los cambios en la ciudad. 4. El conflicto entre la tradición y el progreso. Se muestra el choque entre los valores tradicionales y el avance del pensamiento moderno o liberal. 5. La mujer en la sociedad. Se exploran los roles femeninos, las limitaciones impuestas por la sociedad patriarcal y, en algunos casos, la lucha por la libertad o derechos. Autores y obras de países latinoamericanos. Argentina. Domingo Faustino Sarmiento, de la obra Facundo, en 1845. José Hernández, de la obra Martín Fierro, en 1872 y 1879. México. Emilio Rabasa, de la obra La Bola, en 1906. Rafael Delgado, de la obra La Calandria, en 1891. Federico Gamboa, de la obra Santa, en 1903. Chile. Baldomero Lillo, de la obra Subterra, en 1904 y de la obra Subsole, en 1907. Colombia. Tomás Carrasquilla, de la obra La Marquesa de Yolombó, en 1926. José Eustacio Rivera, de la obra La Vorágine, en 1924. Venezuela. Rómulo Gallegos, de la obra Doña Bárbara, en 1929. Análisis literario de la obra más representativa del realismo latinoamericano, la cual es Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Primero, datos generales. El título es Doña Bárbara, su autor es Rómulo Gallegos, su año de publicación es en 1929, la nacionalidad del autor es venezolano, género literario novela y la corriente literaria es realismo y regionalismo hispanoamericano. 2. Resumen. La novela narra el conflicto entre la civilización y la barbarie a través del enfrentamiento entre Santos Luzardo, un abogado culto y racional, y Doña Bárbara, una mujer poderosa y dominante que representa la fuerza bruta y la corrupción en los llanos venezolanos. Santos regresa a su tierra natal para recuperar sus tierras y restaurar el orden. A lo largo de la historia se enfrenta intereses, pasiones y costumbres rurales marcadas por la violencia y el atraso. También se desarrolla una historia de amor con Marisela, una joven a quien Santos ayuda a educarse. 3. Tema principal: el choque entre la civilización y la barbarie, representado por los personajes de Santos Luzardo, que representa civilización, progreso y ley, y Doña Bárbara, que representa barbarie, magia, manipulación y dominio territorial. 4. Temas secundarios. Primero, la lucha por la justicia. Segundo, el poder femenino y sus ambigüedades. Tercero, el amor redentor. Cuarto, el rescate de la tierra y la identidad nacional. Quinto, el machismo y el rol de la mujer. 5. Personajes principales. Santos Luzardo es el protagonista, es un hombre culto, abogado, racional, que representa el progreso y el orden. Doña Bárbara es la antagonista, una mujer fuerte, manipuladora, supersticiosa, representa la barbarie y el dominio violento sobre los demás. Marisela, joven hija de una campesina, que pasa de estar abandonada a educarse gracias a Santos, representa la esperanza de una nueva Venezuela.
6. Espacio. Los llanos venezolanos, una región rural, salvaje y poco civilizada. 7. Tiempo. Época contemporánea al autor, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. 8. Narrador. Es un narrador omnisciente en tercera persona que conoce los pensamientos y emociones de los personajes. Interpretación personal. Doña Bárbara es más que una novela de amor o de aventuras, es una metáfora de la Venezuela en transición, un país dividido entre el atraso y la modernidad, entre la violencia de caudillos y la necesidad de leyes. La figura femenina de Doña Bárbara es compleja, es fuerte, autónoma, pero también producto de una vida dura y de abuso. La novela invita a reflexionar sobre el poder, la justicia, el papel de la mujer y la necesidad de transformación social. Conclusión. Doña Bárbara es una de las obras más importantes del realismo hispanoamericano. Representa la lucha interna de los países latinoamericanos entre el pasado rural y el futuro moderno, a través de una historia intensa y simbólica. Rómulo Gallegos retrata la identidad venezolana y hace una crítica social profunda.